Buenas tardes, bienvenidos a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Valdivia. Nos encontramos en la tercera entrega de Encuentro con escritores de nuestra ciudad. En esta ocasión tengo el agrado de estar acompañado por Aldo Astete Cuadra. Él es un escritor regional. Él nació en Panguipulli, hoy día vive en Payaco. Es profesor de educación general básica y tiene un magíster en literatura hispanoamericana contemporánea. Es escritor además y editor, diagramador de Astroboria Editores y Surumbral Ediciones y director de la revista latinoamericana Omnius Tale. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias por su presentación, don Erwin. En su carrera, Aldo ha desarrollado varios temas, entre ellos el terror lárico, del cual se desprenden charlas en establecimientos educacionales, en congresos, tanto nacionales como internacionales. Queremos en esta oportunidad conversar con él justamente sobre este género que es tan o sea, tan relevante para un grupo de personas. Hay gente que adora el terror, el misterio, ¿no es cierto? Y hay otros que no les gusta. Usted tomó ese camino y esa línea, pero partamos primero. ¿Cómo se convierte en escritor de cuentos e historias de terror? ¿Cómo partió este acercamiento hacia el encuentro con este género literario? Sí, es una, es una manera de abordar el terror que surge de algún modo por la casualidad, ¿no? Eh, yo comencé tarde, como muchas de las cosas que he comenzado en mi vida. He comenzado tal vez 10 años tarde, 15 años tarde. Y comencé haciendo poesía. Nosotros formamos el Círculo de Poetas y Escritores de Quellón, en Chiloé. Y ahí comencé escribiendo poesía. Tenía una poesía de carácter existencialista. Eso es lo que yo siempre pensé de mi poesía. La fui desarrollando, pero en ese mismo proceso, y ya estaba ejerciendo como profesor también, eh, comencé a darme cuenta que se me daba muy bien la posibilidad y la capacidad de contar historias de terror a mis alumnos, y qué sé yo, después eso pasarlo por escrito. Eh, Comencé a trabajar en una lira popular. Un amigo, Andrés Ávila, me invita a trabajar en un proyecto de lira popular. La idea era poder hacer la lira popular más austral del mundo. Y comencé a estudiar lo que significaba hacer verso octasilábico, la décima espinela. Y me di cuenta de que estaba dividida también en distintos tipos de canto, y había un canto a lo humano. Y yo pensé que ese canto a lo humano, si lo llevaba hacia la mitología, podía ser también un canto a lo fantástico. Yo tengo una fijación con crear categorías distintas a pesar de que sean similares, pero tratar siempre de ir dejando un sello. Entonces, a raíz de esta lira popular, nos invitaron a la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional presentamos la lira popular. Una vez que regresamos a Chiloé, nos invitan a Castro, una entrevista televisiva de un canal local. Ahí se da la posibilidad, me contacta el periódico El Insular de Castro, de Chiloé en realidad, y me dicen que tienen un espacio en el que yo puedo publicar las liras todos los días jueves. Entonces parto publicando las liras, que eran 9 en total. Y cuando iba en la séptima, creo, me comuniqué con el director del periódico y le dije: ¿sabes qué? Yo tengo algunos cuentos y me gustaría no perder este espacio que ya ustedes me han brindado, que es un espacio en un periódico, ¿no? Es como el escritor antiguo, Mm, Edgar Allan Poe, qué sé yo, Dumas, claro. todos publicaron en pasquines. En el siglo XIX y a comienzos del XX, ¿no es cierto?, se publicaba poesía y cuentos en los periódicos como Claro, una manera de a enriquecer la oferta del periódico, porque las sí. noticias demoraban más en tiempo en llegar. Y además que mucho de las obras literarias del siglo XIX se publicaban primero en el periódico. Eh, hace un tiempo miraba
la narración de Arthur Gordon Pym, que es la única novela que tiene Edgar Allan Poe, se publicó primero en un periódico. Entonces después se transforma en este libro y muchos libros de la literatura universal pasaron por ese proceso. Entonces me dan esta chance, comienzo a publicar cuentos que eran también existencialistas principalmente, y me fui quedando sin cuentos, sabía que me iba a quedar sin cuentos en algún momento y tenía que comenzar a escribir para no perder esta posibilidad. Bueno, eso terminó finalmente en 3 años continuos los días jueves de publicaciones. De ahí sale mi primer libro, Mente Suicida y otras muertes, que también tiene una anécdota interesante porque finalmente ahí es auspiciado por una funeraria, por Funeraria Vázquez. Ellos son los que me dan el cheque para que yo pueda pagar la publicación con una editorial de Arica, además. Y los lanzamientos estaban los cirios de la funeraria, estaba el pendón de la funeraria. Ese fue, ya, lo convencí básicamente porque el libro se llamaba Mente Suicida y otras muertes y cada día jueves, por lo general, aparecía la publicidad de la funeraria debajo de mis cuentos. Entonces Una alianza. me percaté de que había una alianza implícita ahí, entonces ese fue mi argumento para conseguir esto. Y eso finalmente llevó a la publicación de mi primer libro, que no es terror completamente, pero llama la atención de un blog que ya venía desarrollándose, que lleva por nombre Chile del Terror, que después se va a transformar también en libros, y me piden que sea editor de Chile del Terror y que forme parte de un equipo. Y ahí ya parte mi relación indisoluble con el terror. O sea, probablemente yo vaya a escribir otras cosas más adelante. Lo he hecho, ciencia ficción, qué sé yo, algo de realismo sucio, literatura erótica. Pero el terror va a seguir formando parte de mí, independiente de que esté a lo mejor más abocado a la gestión cultural, a la producción de eventos, pero el terror sí va a seguir siendo parte de mi esencia porque es lo que me permitió formarme un nicho, un espacio y desarrollarme, ¿no? Poder llegar a ser artista, que es algo que es tan complejo a la hora de tomar una decisión en la vida, porque finalmente te cambia todo. Y a lo mejor el hecho de tener que escribir toda la semana, ¿no es cierto? No solo fomenta el labio, sino también que ayuda a ir dando mayor fluidez a los textos. Sí, por Y, supuesto, hay una práctica. Sí, y eso, la literatura, la narrativa, es como cualquier otro arte o como cualquier otro oficio que de alguna forma uno acoge, ¿no? Tiene que ver con la práctica. Mientras más ¿Mm? practiques, vas a mejorar tu estilo, vas a mejorar Exacto. tu producto, por así decirlo. Y eso fue yo creo que fue una buena oportunidad. Mira, tú dices, hablas del terror lárico. Mm. ¿Qué tiene que ver eso con los lugares? Explícanos qué es terror lárico, eh, para que, ¿no es cierto?, las personas que están Mm. viendo esta cápsula puedan entender este lenguaje tan específico de este género. Sí, bueno, el terror lárico llega a mí, en realidad el gen lárico llega a mí estudiando en el magíster. Conozco en profundidad, escribí un artículo acerca de la obra de Jorge Teillier y di con un libro de Neal Vince que es La tragedia de los lares, que es un libro fundacional para entender el tema de lo lárico, ¿no? Y entender también la poesía de Jorge Teillier. Entonces, yo sentí en el momento de leer la poesía de Teillier y leer lo que académicamente Neal Vince hablaba acerca de este gen lárico, no por nada Teillier es el guardián del mito, ¿no? Entonces, a mí todo eso me gustó. Había una poesía bastante oscura en Teillier que tiene que ver con estos pueblos al atardecer, el perderse en un bosque, el hermano muerto que está detrás de la puerta, todos esos elementos que eran muy sutiles, o que son muy sutiles en la poesía de Jorge Teillier, también tenían que ver con mi primera etapa en la escritura fantástica o de terror, que también era muy sutil. De hecho, yo escribo un terror que no llega, o muy pocas veces llega al gore, a esta sangre por sangre, a Mm, estas mm. tripas, a lo que las personas piensan que generalmente es el terror, porque no es solamente eso. Entonces doy con este concepto. El lar básicamente es el hogar. El lar es el espacio al que nosotros acudimos
cuando estamos estresados, cuando nuestras vidas no van hacia ningún lado, por lo general, nosotros acudimos al lar. ¿Y qué es el lar? Aparte de ser el hogar, también es la edad de oro, también es la infancia. Sin duda debe ser el lugar más fantástico, más alegre de nuestras vidas, ¿no? Incluso para quienes tienen infancias con ciertos traumas, con ciertas dificultades, porque después la cosa se pone cuesta arriba, ¿no? Nos enfrentamos a la realidad, hay que trabajar, hay que vivir nuestros miedos, estos miedos románticos, ¿no? Estos miedos que vienen de la literatura, que vienen del cine, que vienen de la tradición oral, se fuman un poco porque ya tenemos miedo a perder a nuestra pareja, a no llegar a fin de mes, a perder el trabajo, a otro tipo de cosas, a enfermarnos, a que se mueran nuestros familiares. Y ese miedo fantástico se pierde. Entonces, el terror lárico lo que hace es apelar a esa memoria, a una especie de nostalgia, por lo que el lector se conecta y crea una especie de empatía, pero también con su infancia, con lo que vivió. Por lo tanto, muchos de los temas que yo trato y toco en este terror lárico, bueno, no todo lo que hago es terror lárico, Mm. hay otros tipos de terror también que abordo, tienen que ver con eso, con generar una empatía en el lector que lo lleve en este viaje de regreso al lar. También el lar se puede entender como un territorio, pero también está muy vinculado al territorio de la infancia, Correcto. al campo, a la Mm. casa de la abuela, a la casa de los tíos, a las vacaciones de verano, a jugar en la calle, a jugar en la pampa, a meterse en los bosques, cosa que nosotros vamos dejando de lado y nuestros niños de alguna forma están perdiendo. Exactamente. Entonces hay una nostalgia por un pasado, como todo tiempo pasado fue mejor, pero también tiene que ver con la modernidad, o sea, en contraposición con la modernidad. Entonces, el terror lárico varias veces me han preguntado que explique, que escriba un texto formal en torno a eso, que lo tengo escrito, pero generalmente me encuentro con la dificultad de tener que utilizar muchos elementos, a veces académicos, para poder llegar a explicar precisamente lo que es el terror lárico. Hay algunos que dan con él, que lo comprenden rápidamente, que lo pueden vincular con otras obras incluso. Porque lo más fácil es poder vincularlo a través de la misma literatura lárica, ¿no? Correcto. Pero es un tipo de narrativa que tuvo su cúspide con el rapto, con este libro, y que se desarrolló por ahí en otros textos que se publicaron en el extranjero, con un libro que se publicó en Perú, que es Pródromo, y también el rapto que se publicó en Costa Rica, que se le quitaron las imágenes y quedó como un cuento largo y 7 cuentos más que lo acompañan. Entonces, por ahí de alguna forma se fue diluyendo el terror lárico también en la revista Valdivia Críptica que hace mi amigo Diego Quesada. También se publicó Terror Lárico, pero ahora estoy en otra etapa. No es que me haya cansado ni me haya aburrido del terror lárico, pero es que uno va evolucionando, Mm. va encontrando otras cosas. Pero lo más probable, así como el lar, este regreso al hogar, lo más probable es que en algún momento regrese también al terror lárico y me sumerja en sus profundidades. Ya que estamos hablando de terror como género, ¿no es Mm, cierto? Yo imagino que tiene varios subgéneros, no solamente existe claro. el terror lárico. Mm, Cuéntanos un poquito cuáles son los subgéneros en general, los que tú has trabajado, porque me imagino que son muchos más, sí. pero los que te acomodan a ti como escritor para poder entregar tu obra. Bueno, uno generalmente parte escribiendo un terror a ver, en literatura no es que nosotros estemos inventando cosas, sino que lo que hacemos es reciclando. Se supone que nosotros vamos en hombros de gigantes, ¿no? Ya Mm, hay otros mm, escritores que hicieron lo que nosotros, tal vez lo hicieron incluso mejor, pero nosotros tenemos la posibilidad de conocerlos y de tener esa influencia. No hay que tenerle miedo a la influencia, de hecho. Lo que sí no es tan plausible es copiar a esa influencia, ¿no? correcto. Entonces, el terror gótico, el grotesco de Edgar Allan Poe es como su máxima expresión en cuanto a narrativa y también en poesía fantástica.
es algo que uno generalmente comienza a escribir un poco como Poe, ¿no? Ya. También uno podría tal vez estar enamorado de la narrativa de Lovecraft. Por lo tanto, uno comienza a desarrollar una escritura que no es copiarle a Lovecraft, sino que tiene que ver con el terror materialista cósmico. Esta, esta posibilidad de que aquello que asusta, aquello que da miedo, que causa terror, venga desde otra dimensión, incluso desde el espacio, o esté muy lejos de nuestra comprensión, que no se remita a la tradición oral, que no se remita a nuestros mitos más comunes. Entonces, ya he nombrado dos géneros, ¿no? El género que viene del romanticismo, que podría ser el grotesco de Edgar Allan Poe, el horror materialista cósmico de Lovecraft, que son como los dos grandes escritores, pero ellos también tuvieron precursores. Y cuando uno se sumerge en esto de la literatura de horror, se da cuenta de que hay escritores anteriores a ellos que son muy similares y uno comienza a notar similitudes en las que podríamos decir que ellos también tuvieron una influencia, también iban en estos hombros de gigantes, ¿no? Pero también hay terrores más contemporáneos como el gore, que lo había mencionado hace un Sí. rato, que es una expresión que está muy cercana al asesinato, que está muy cercana a la ultraviolencia, que también es una narrativa más visual de pronto. Eh, También está como género el... A ver, aquí hay un lapsus lingüe. Lo que pasa es que hay distintas maneras de observar el terror y hoy en día está muy vinculado también con el cine. Entonces, mucho de lo que se está escribiendo hoy en día en terror, yo lo veo como editor, está muy cercano al cine. Hay una influencia desde el cine a la literatura. Algo que ocurría a la inversa, ¿no? Exacto. Algo que antes la literatura influenciaba al Al cine cine. y ahora yo creo que tiene que ver con nuestra, con nuestra cultura, con nuestra manera de consumir cultura, ¿no? Que es muy audiovisual. Por lo tanto, mucho de lo que nosotros conocemos viene desde ahí y después baja a la literatura. Es por eso tan importante también el fomento lector. Bueno, dentro de esos géneros también antiguos está el Ghost Stories, que es la historia de fantasmas, que es el clásico que Sí. generalmente viene Mm. de una tradición más alemana, de hecho, como un género también muy interesante. Está el slasher, que también es muy audiovisual, pero que también se puede llevar a la narrativa. Está el psycho killer, que es un género que habla acerca de los asesinos en serie. O sea, hay muchos elementos Que van conformando los que van conformando subgéneros. subgéneros dentro del terror. Hay un terror ahora también vinculado con la ciencia ficción, que es un poco lo que Sí. hace Lovecraft, pero más orientado a la ciencia ficción, porque Lovecraft se queda más en el horror que en la ciencia ficción. Establece esta mixtura, pero se queda más en el horror que en la ciencia ficción. Oye, Aldo, cuéntame, ¿cómo abordas esto en el aula? Porque tú ¿Mm? dijiste al inicio que cuando te acercabas a tus alumnos, ¿no es cierto?, le contabas historias o cuentos donde introducías elementos de este género. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo reciben los chiquillos? Este género es universal, Sí, pero yo creo que va más a un segmento etario, en general, mm, ¿no es cierto? Niños, jóvenes y adolescentes y claro. adultos jóvenes, Mm. que son los más amantes a este tipo de literatura. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo reciben? Sí, mira, yo mientras hice clase, porque yo me retiré de la pedagogía hace ya una década aproximadamente, para dedicarme precisamente a esto. En ese momento era bastante más intuitivo, tenía que ver con poder contar estas historias, con poder acercar a los muchachos a la narrativa. Tampoco estaba tan presente en mí o tan claramente esta necesidad de incentivar al fomento de la lectura. Recién se estaban instalando en los establecimientos la lectura silenciosa sostenida.
Habían elementos que todavía yo no los tenía no eran tan claros, no eran tan evidentes. Y una vez que dejo de trabajar, me transformo en escritor, comienzo también con mi carrera de editor, comienzo a hacer charlas en establecimientos educacionales, que sirven bastante porque en séptimo, en octavo ya se ve el género fantástico, se ve el terror, en enseñanza media también ya comienza a verse la ciencia ficción y otros géneros que son bastante afines. Entonces estas charlas lo que hacen es motivar a los muchachos a leer. Hay una suerte de, ¿cómo decirlo?, de prejuicio en muchos de los profesores que tal vez no tuvieron la oportunidad de conocer la literatura fantástica y el terror en su formación como persona, más que en su formación académica. Por lo tanto, si no les llama la atención a ellos, muchas veces tampoco, No lo van a poder transmitir a claro, los no lo niños. transmiten. Y ahí, en estas charlas, es cuando mi labor en el fomento lector es crucial, porque se le da un baño y se le da con ejemplo y se establece una, una relación entre muchos elementos que ellos ya han estudiado en las clases, pero comienzan a vincularlos con el terror, que es algo que además les fascina, Mm, porque volvemos a lo lárico, ¿no? Volvemos mm. a estos terrores que son muy interesantes en la infancia, que se desarrollan hasta la adolescencia probablemente, el miedo a la oscuridad incluso, pero que después se van perdiendo por distintos motivos. Entonces, en el aula, el aterrizaje del terror es fundamental para el fomento de la lectura. El terror tiene que nombrar, tiene que expresar, tiene que visualizar una irrealidad, algo que no está, ¿no? Es una ficción completa. Por lo tanto, conseguir eso tiene que estar muy bien conceptualizado, tiene que estar muy bien descrito. Por lo tanto, el lenguaje en el terror es fundamental. Exacto. Si van a escribir terror, le voy a decir al público, si van a escribir terror, si les interesa la literatura de terror, tienen que ampliar su bagaje de lecturas, pero también de conocimiento del mismo lenguaje, del significado de las palabras. Porque también se corre el riesgo, sí, ¿no? Cuando uno está empezando a utilizar esta influencia que Lovecraft nos da acerca del horror materialista cósmico, de la hiperadjetivación, o sea, de utilizar muchos adjetivos, porque podemos utilizar muchos adjetivos porque suenan bonitos, porque suenan más oscuros tal vez. Entonces hay una necesidad de adquirir mucho más lenguaje para poder expresar o hacer verosímil lo imposible, ¿cierto? Pero tampoco uno puede caer en ese exceso Mm. de utilizar un lenguaje demasiado rebuscado, un lenguaje demasiado específico, porque también tenemos que pensar en quién nos va a leer. ¿En quién los va a leer? Y Claro, no espantar al lector ni claro. tampoco que es ponerle una dificultad adicional. Sí, porque lo que nos interesa es que más gente nos lea y Exactamente. no que solamente nos lea un Un nicho. nicho. Claro, porque esto es literatura finalmente. Mm. Y en la literatura, independiente del género que sea, siempre deberá ser evaluada por su calidad narrativa, hablemos de narrativa, deberá estar evaluada por su calidad narrativa independiente del tema que esté tocando. Exacto. Porque hay grandes obras en todos los géneros, ¿no? Y en todos los subgéneros, por así decirlo, y que van a ser independientes del mismo subgénero, sino que cómo está narrado, cómo nos llega esa historia. Aldo, ahora te voy a llevar a otro punto. ¿Mm? Como editor, ¿Mm? ¿en qué estado se encuentra este género a nivel, te voy a preguntar, ¿Sí? local, regional, local, ¿Mm? nacional y internacional? ¿Dónde hay más producción? ¿Dónde está mucho más arraigado? Por mi conocimiento, puedo estar equivocado, creo que el Oriente, este ¿Mm? género es muy potente y tiene una tradición milenaria. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasa con este lado del mundo, digamos? Sí, bueno, el terror
hay una antología de Oscar Hahn muy interesante que es una antología de literatura fantástica del siglo XIX. Después tiene una que es fundacional, que es la del siglo XX, y creo que es publicada antes de la del siglo XIX por Oscar Hahn, que nos remite a estos primeros relatos de terror en Latinoamérica, específicamente. Y yo creo que quienes tienen un mayor desarrollo de la literatura fantástica a nivel latinoamericano es sin lugar a dudas Argentina, México y Perú. Ya. Son quienes yo creo que tienen los narradores más importantes o tienen escuelas de narrativa de terror y de literatura fantástica muy importantes que todavía se estudian, que están súper desarrolladas. Yo tuve la suerte hace algunos años, bueno, la suerte que, no sé si es suerte, pero la consecuencia del trabajo, que me permitió viajar a las principales ferias de Latinoamérica, que son básicamente Guadalajara, Bogotá, Lima y Buenos Aires, y intentar o trabar contacto con editoriales que también se dedicaban al género fantástico y al terror. Y en donde encontré un mayor desarrollo, al menos donde lo encontré y donde me sentí más cómodo fue en Perú. Pero en Perú, y a quienes conocí en Perú, ellos estaban trabajando algo que viene a ser como una especie de porno horror, de un horror muy visual que se desprende de cosas morales y éticas incluso, llega a la abyección, por así decirlo. Y se solazan y se fascinan con ese tipo de terror. Hay editoriales que publican eso. eh, que me parece que debe obedecer también a una concepción social específica. Yo no soy sociólogo, pero me imagino que tiene que ver con lo que se vive ahí. Claro, Perú y México tienen tradiciones ancestrales, fueron imperios, ¿no? Imperios. Mm. Tuvieron tremendas poblaciones. Probablemente también hay un tema ahí de tradición oral que los lleva hacia una oscuridad completamente distinta que tampoco tenemos nosotros, ¿no? Sí, Al haber sí. tenido no una cultura, o sea, haber tenido una cultura distinta, a lo mejor no haber tenido tanto desarrollo político y tanto desarrollo religioso como sí tuvieron estas culturas, la inca, la azteca, la maya. Pero sí, ahí hay bastante más oscuridad. Ahora, en, eh, en la región, la Unión y la provincia del Ranco parece ser que también tiene una cercanía con el relato fantástico, ¿no? Con el relato de terror. Debe ser también por esta cercanía con la cuenca del Con la cuenca Ranco, del Ranco. también con que son pueblos que de alguna forma han estado más separados del centralismo. Hablemos de la región, la antigua región de los lagos, capital Puerto Montt, Mm. ¿no? Provincia de Valdivia y Osorno como una ciudad intermedia. Entonces, casi todos los pueblos que están alrededor o de Osorno hacia el sur antes de Valdivia son pueblos que de alguna forma viven realidades también muy centralistas, ¿no? Claro. Muy individuales. Mm. Yo creo que por ahí puede que sea la Unión tenga este don. De hecho, por acá tengo una colección que es el Nuevo Terror en Latinoamérica, que gracias a un fondo del libro y la lectura, y en la que hay dos autores de la Unión, y uno se repite el plato y tiene dos libros. Entonces es interesante porque refleja un poco lo que estábamos conversando. Mira, voy a mostrarlo Sí, sí. brevemente. Este Misil Catiucha es un libro de un escritor mexicano, de Zapotlán el Grande. Este es Jack Elkion, que es un escritor de la Unión, que es El maldito sea el fruto de tu vientre, que también ya tiene un coqueteo ya publicado en Costa Rica. Este es el último libro que se integra a esta colección de 7 libros del nuevo horror en Latinoamérica, de hecho, ese es el nombre. Es Lo que se oculta en la oscuridad y otros relatos de Efraín Miranda Cárdenas, que es un escritor también de la Unión. Tenemos a César Inoue con La configuración del silencio, que es un escritor de Córdoba, en Argentina. Tenemos a Fraterno Dracon Saxis, que este es un escritor de La Serena, con recolección grotesca. Eh, de hecho, Fraterno es el que me lleva a mí a Chile del Terror,
y es uno de los fundadores de Chile el Terror y el actual director de este blog que ahora está a puertas de presentar una revista. Y acá está la repetida de plato de Efraín, que es Cuentos Macabros y otros horrores, un libro que ya se lee en varios establecimientos educacionales. Es muy interesante lo que ha hecho Efraín también en la Unión. Y por último, Sueños de Babel, de un escritor costarricense, Daniel Figueroa, y que a casi todos estos escritores los conocí cuando realizaba una revista latinoamericana que tú mencionaste, que es la Ominous Tales, y después con Chile del Terror. En Chile del Terror teníamos un espacio que se llamaba El Foso, que era un espacio de nuestra página y que recibíamos a distintas colaboraciones. Por eso le hablamos El Foso, porque era algo donde caía todo, ¿no? Ya. Donde podía entrar cualquier tipo de relato. Hacíamos especiales. En Chile del Terror también hicimos muchos especiales. eh, y termino conociendo un montón de escritores por Latinoamérica. Además de los viajes que te había mencionado, comienzo a conocer a un montón de escritores, y eso marca una especie de internacionalización de la editorial que con la pandemia se frenó completamente, y que me ha llevado a replantearme en torno a cuáles son mis objetivos y prioridades en este camino literario, editorial, pero también de la gestión cultural, ¿no? Perfecto, sí, porque tú también además, ¿no es cierto? Como lo dije en la introducción, Mm, de editor, eres gestor cultural. sí, sí, Entonces son campos bastante distintos, pero de repente son complementarios. claro. De todos los libros que tú has escrito, ¿cuál es el más especial para ti? ¿Tienes uno? Sí, por supuesto. Aunque uno dice que todos los hijos se quieren igual, pero siempre hay un Sí, cariño especial por uno. es que tienen distintas características. Y traje acá algunos de los libros que he publicado. Este fue el primero, aunque ahora esta es una reedición del 2018, Mente Suicida y Otras Muertes. Este libro está principalmente ambientado en Panguipulli y tiene cuentos como de todo el sur. Y acá, más que terror, hay una literatura fantástica. Aquí yo comencé con esto a inmiscuirme en lo lárico, y hablo de la fantasía del lar o el lar fantástico. Es el libro que te comentaba, que fue auspiciado por Por la una funeraria. funeraria, que me permitió también, en el lanzamiento en la Feria del Libro de Chiloé, en Castro, que Mario Contreras me diera la bienvenida al mundo de los escritores. Entonces, para mí tiene una significación especial. Luego, eh, es el Ensayo Fantástico, que es un libro que reúne parte del trabajo que realicé en la universidad. Yo soy bien porfiado, entonces cuando estaba en, eh, en este magíster, mucho de lo que se estaba estudiando tenía que ver con interculturalidad, con etnoliteratura. Estaba muy situado el estudio de mis compañeros, iba mucho por ese lado, ¿no? Por los estudios culturales. Y yo desde que partí con el tesón de que todo transformarlo en fantástico. Poder estudiar obras fantásticas de escritores latinoamericanos o hispanoamericanos y poder analizarlo desde esa perspectiva. Entonces aquí hay 13 análisis, hay 13 ensayos, y algunos tienen más carácter de artículos, que funciona bastante bien. No es un libro que tenga mucha salida, que se venda mucho, pero sí es un libro que es apreciado por quienes de alguna forma les gusta leer ensayo, ¿ya? Porque está bien hecho. También incursioné en el cómic. Y este es parte de un trabajo de horror materialista lárico, termina por llamarse nuevamente, jugando con el tema del LAR. Y es un cómic que está ilustrado por Al Gore, que era parte de un proyecto de novela que después tuvo algunos cuentos, y esto era como mostrar parte de todo lo que había detrás. Este proyecto se demoró bastante en ver la luz, en desarrollarse. Después tengo otro libro que es Parafilias, que esta es una especie de antología de lo que comentaba un poco Sí. con lo que sucedía en Perú. Esto está completamente influenciado por lo que vi y leí en Perú, en Lima. Estos son los relatos más oscuros, son los relatos también más vinculados con lo sexual, con lo erótico.
Son 7 relatos, pero son todos breves. Pero tiene otra connotación. También está ilustrado por Ana Ollanadel. Funciona, es muy interesante porque es un libro muy breve, pero es muy preciso. Y este es el último libro que publiqué, que es la consecuencia del cómic que habíamos hecho el 2015, imagínate, publicado el 2021, con cuentos que se escribieron en 2014, 2013 tal vez, pero que son parte de un universo completo al estilo Lovecraftiano, pero inserto en el sur de Chile, ¿no? Con espacios reconocibles, aunque se llamen distintos, porque aquí hay una ahí hay un guiño súper importante a Lovecraft, el hecho de crear ciudades que no existen, pero que parezca que existen, ¿no? Este es el último libro que publiqué. Pero el libro más trascendental para mi carrera es El Rapto, El origen del miedo. Este libro fue escrito en Payaco. Yo llegué el año 2014 a vivir a Payaco. Llegamos a vivir al campo y por primera vez en mi vida de adulto sentía un miedo constante a lo que pudiera suceder alrededor, a la naturaleza, ¿no? Comencé a conversar con vecinos, a preguntar hace cuánto tiempo que el león no aparecía por ahí, si bajaba, porque la naturaleza estaba presente, veíamos zorros, veíamos liebres pasar por el jardín, en la parcela que estábamos viviendo. No habían vecinos cerca, llegamos en julio con un temporal que duró 2 semanas, que no podíamos salir en el vehículo porque quedábamos empantanados. Toda esa naturaleza, todo ese rigor, que a pesar de haber vivido en Chiloé, en donde también llueve mucho y todo, pero vivíamos en el centro del pueblo. Y siempre viví en la urbanidad, nunca Ya. había vivido en la ruralidad. Cuando me enfrento a la ruralidad, empiezan a emerger todos los miedos. Y también coincide con que se produce un cambio en la forma de percibir la vida, ¿no? Porque pasar de vivir en un lugar que tienes todas las comodidades a un lugar que no tiene ninguna, y en la que además tú sientes que la naturaleza está contra ti, que de alguna forma puede ser peligroso para tu hijo salir en la tarde porque puede atacarle un puma, y todo ese tipo de cosas están acá. Aquí hay un protagonista que soy yo de alguna forma, y que siente miedo al llegar a vivir a un campo y siente miedo por su familia. Y él comienza a ver algunos elementos que los ve solamente él, pero es porque coinciden con que él logra observarlos, porque es el que pasa más tiempo fuera de la casa también. Y no le cree mucho y se produce esta especie de, de locura, casi esquizofrenia, porque él siente que está viendo algo que los demás no ven y que va a ser juzgado y es juzgado como que estuviera mal de la cabeza. Entonces, esa es la primera parte de este libro y después viene una parte de cacería. Esa parte de cacería, de lo que está acá, ¿no? Que podría eventualmente ser una pantera, un nahuel, y hay un niño involucrado también. Hay una segunda parte en la que hay una cacería y eso viene de las conversaciones con adultos mayores principalmente, de su relación con el león, de, de si cuántas veces se enfrentaron, de cómo se enfrentaron, de su anécdota. Y comenzar a relacionarme con la historia Del lugar. y de los pumas, ¿no? Ya. Uno de los elementos muy interesantes que tienen que ver con este libro igual me ocurre en una feria que organizó Deborah Jones en el mall hace un par de años atrás, antes de que se fuera a Valparaíso. De hecho, la saludo a Débora también, tremenda gestora cultural aquí en Valdivia, y que ahora está haciendo lo suyo en Valparaíso. Eh, Llegó un joven, estaba en el stand y me dice, leí su libro, me gustó, pero ¿usted de dónde sacó esa historia? ¿Es real? Me dice. Bueno, nos pusimos a conversar y me dice, lo que pasa es que mi tata, a mi abuelo, él se enfrentó a una pantera en el sector de Huequecura, me dice, cerca de Payaco, La Unión. Y yo le digo, nada, no. Ya, empecé a escucharlo, me contó la historia, qué es lo que había sucedido, y de repente me dice, y ahí viene mi tata. Y viene un caballero con sombrero y todo,
y le dice, Tata, cuéntale lo que viviste. Este caballero me narra que, no sé, hace 60 años atrás, 50 años atrás, en el camino viejo que va desde Valdivia a La Unión, en el sector de Huequecura, se dio vuelta un camión de circo y se escaparon una pareja de leones y una pantera. La pareja de leones rápidamente la capturaron y la enjaularon nuevamente, pero la pantera se escapó. Es más veloz, claro. Claro, se escapó. Y la pantera se comenzó a alimentar de los perros de todo el sector. Y la veían, pues, o sea, comenzaron a desaparecer los perros. Entonces ya estaba en esa habladuría de que esto ocurría. Y él dice que salió al campo, era un niño, un joven, y andaba como siempre uno anda con una varita en el campo, ¿no? Por cualquier cosa. Y de pronto ve que viene su perro corriendo y algo negro, más grande que su perro, viene detrás a toda velocidad. Y el perro va a su encuentro porque el perro estaba arrancando de la pantera. Y el perro pasa por el lado y él lo único que hace es levantar el palo, ¿no es cierto? Y dar un grito. Y dice que ahí se le produjo un soplo en el corazón que hasta el día, cuando me lo estaba contando, todavía tenía ese soplo en el corazón porque se murió o casi se muere del susto. La pantera da media vuelta, se escapa y se sube a unos árboles. Y eso era lo que él me menciona. Entonces me dice que cuando leyó el libro estaban todas las posibilidades de que estos seres que yo de alguna forma describo acá vinieran desde la realidad. Y él pensaba que yo tenía ese antecedente. Ya. Entonces, este libro, como te digo, tiene esos elementos. El lanzamiento lo hicimos aquí en Librería que leo para un 23 de junio, en vísperas de San Juan. Se presentó Leña Gruesa, que para mí fue algo increíble. El Álvaro Cortés cantó y tocó, ¿no es cierto?, algunos temas de Quelentaro. Fue una noche bastante mágica. Hicimos un, un vino navegado con sopaipilla, conseguimos por ahí que nos calentaran sopaipilla, o sea, hicimos algo insospechado en la isla Teja para el lanzamiento de este libro. Entonces, el que le guardo más afecto. Además, este libro ha tenido 9 diálogos en movimiento, me ha permitido recorrer todo Chile. Eh, lo he presentado en Punta Arenas, lo he presentado en Puerto Natales, lo he presentado en Punta Delgada, cerca del estrecho, cuando se cruza hacia Tierra del Fuego, en Vallenar, en Chiloé, acá en la región, en Los Lagos, en La Unión, en Valdivia. Entonces es un libro que le tengo mucho aprecio porque me permitió durante un momento tener esos 5 minutos de fama, tener eso que uno siempre espera, ¿no? El reconocimiento, que te inviten, que te paguen los pasajes, que te paguen la estadía, que te paguen la charla que vas a hacer, que te compren los libros, que es lo que yo creo que muchos de los autores necesitamos que ocurra, que exista una, una comprensión desde quienes de alguna forma tienen el control de la cultura o quienes pueden hacerlo o ejercerlo, de que los autores necesitan ser bien tratados. Pues, o sea, muchas veces piensa que porque es artista ya, que venga y le invitamos, le pasa mucho a los músicos, le invitamos un trago y con eso estamos, ¿no? Y eso por mucho tiempo sucede. Por suerte ahora las políticas cambian. Lo que hace la misma Corporación Cultural Municipal de Valdivia es un tremendo ejemplo en cuanto a cómo se debe percibir al artista, ¿no? Al autor. Y este libro me permitió vivir eso, que yo creo que es lo más cercano que he estado al éxito, o al éxito vinculado con la fama. Con la fama. Mm. Bueno, los artistas son trabajadores, ¿no es cierto?, de un intangible como es la cultura y merecen todo el respeto y todo el buen trato que corresponde porque o sea, es lo que corresponde a la persona que hace gestión y por eso nosotros como Corporación Cultural tenemos mucho cuidado en el contacto con todas las personas que nos permiten hacer llegar su mensaje a los públicos, como es el caso de este encuentro. Mm. Estamos cerrando, Aldo, ha sido un agrado compartir, pero me gustaría que nos puedas leer algo breve, un ratito, para, ¿no es cierto?, motivar sobre todo a las personas que les gusta la literatura, de buscar tus libros, de interesarse en tu trabajo y conocerlo más.
Démosle ese pequeño bocadito para que ellos, ¿no es cierto?, sigan explorando este camino. Así como me preguntabas por cuál era el libro que de alguna forma me había dado más satisfacción o que le tenía más aprecio, hay un cuento que me sucede lo mismo, que está dentro de Mente Suicida y otras muertes, pero que también está dentro del Parafilia, ¿no? Que es un cuento que se llama Necrofilia, ¿ya? Y ha sido traducido al inglés, se ha hecho un cortometraje con él, es parte de varias antologías en distintas partes. Siempre ha tenido una muy buena crítica, a la gente le encanta. Voy a leer un poco cómo comienza este Necrofilia. Si me lo pregunta de esa manera, le responderé que siempre me han gustado pálidas, con ojeras violáceas y miradas perdidas. La falta de vitalidad es importante. Jamás me fijaría en una mujer extrovertida. Para dar con ellas, basta con caminar por el paseo peatonal al caer el crepúsculo, o ir a fiestas góticas, donde es posible encontrar especímenes increíbles, delgadas, cadavéricas. Bueno, y eso es, Una pequeña descripción. es una pequeña descripción del parafilia. Eh, es un cuento políticamente incorrecto, porque está relacionado, el terror muchas veces también está vinculado con la explotación. Se habla, de hecho, ahí hay un género en el cine que es el género de explotación, ¿no? En donde generalmente aparecen las mujeres, qué sé yo, desnudas, que son las que asesinan. Hay otro género que es el Final Gear, donde hay una mujer que siempre llega al final, pasa todo lo indecible y llega al final. Hay un tema que tiene que ver con la explotación. Cuando hablábamos de subgénero hace un rato, no es que uno específicamente elija Mm, escribir sobre un subgénero, sino que tiene que ver con el tono en el que uno aborda cierto relato. Este es un relato de un tipo que está o descubre la necrofilia por casualidad. Es un tipo pervertido, que está mal de la correcto, cabeza, sí. pero llega a la necrofilia sin proponérselo. Generalmente este tipo de personajes son personas que están dañadas psicológicamente, hay que verlos por ese lado. Correcto. Y ¿sabes qué? Funciona. Muchas de las personas que leen mi literatura son mujeres. Y eso para mí es súper importante porque yo tengo un respeto muy importante por el género femenino, por toda la lucha que han dado en el último tiempo, por todo lo que se ha instalado en nuestra sociedad. Pero esto es terror Claro, y hay que comprenderlo desde esa desde esa perspectiva. perspectiva. Sí. Es curioso el dato, ¿eh? Mm. Es bien curioso. Bueno, estamos cerrando este encuentro con escritores de nuestra ciudad, donde el invitado de hoy ha sido Aldas Tete Cuadra, profesor, editor, gestor cultural. Un agrado, Aldo. Gracias por participar de este programa. Este es un programa financiado por un fondo de la Red de Espacios Culturales de la región de Los Ríos, que nos ha permitido que todas las comunas puedan desarrollar un proyecto donde puedan mostrar el trabajo de sus artistas. Así que para nosotros es un honor haberte tenido en este programa. Muchas gracias y por estar aquí en Valdivia, en esta hermosa casa Prochel y en esta corporación cultural. Muchas gracias.